Tiempo, un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Ya está en contacto con nosotros la compañera Celia Bence, integrante del equipo en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Celia, bienvenida a La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un gusto reencontrarnos después de varias audiciones, pero bueno, bien estaba, tuvimos el Congreso y todo lo demás, y bueno, y bien valían otros elementos para difundir también dentro de lo que es el movimiento sindical, ¿no? Claro que sí, Celia. Bueno, y acá estamos, como siempre. Muchas gracias. Y en el marco de una realidad la cual, nos muestra distintas facetas, distintos puntos a considerar. Por allí se está creando desde hace un tiempo, lo ha dicho la Federación Uruguaya de la Salud a través de sus compañeros integrantes del Consejo Central y del propio secretario general Jorge Bermúdez. Se ha apreciado más de una vez el hecho de que desde algunos rinconcitos se pretende crear un microclima como de que la economía está en debacle, prácticamente increciendo, en debacle en nuestro país, y que todo el camino es indefectiblemente malo, y no como se ha aclarado que es una desaceleración de la economía, un enlentecimiento de la misma. Pero también ese enlentecimiento o esa debacle, algunos la señalan específicamente en el seno del propio Banco de Previsión Social. ¿Cómo es esto? Claro, bueno, ellos dentro de lo que es esta desaceleración, que estamos totalmente de acuerdo con los compañeros del PIT-CNT, de que existe y nos ha ocupado el tema realmente, porque ahora que vienen los consejos de salario y demás, bueno, estamos viendo, ¿verdad?, algunas pautas que no son muy alentadoras por parte del gobierno, y bueno, y nosotros tenemos nuestra posición, como todos la saben. Y respecto a bien lo que tú bien decías de lo que es la asistencia del Estado, dice que va a asistir el Estado, y que el Banco de Previsión Social va a tener, en esa desaceleración, en eso va a tener unas pérdidas impresionantes, y va a tener va a haber problemas con respecto a cómo va a tener que asistirlo el Estado, y todo eso lo que conlleva, que han salido a preocupar sobre todo a sectores vulnerables y muy especiales, como son los jubilados, ¿verdad?, que dependen de su pasividad, y la preocupación que tienen a ver qué pasa con esto, con este desfinanciamiento que dicen que hay del Banco de Previsión Social. Algunas cositas a tener en cuenta, es decir, la asistencia del Estado, o sea, cuando no alcanzan los aportes de los trabajadores, más los aportes de los patrones, más los 7 puntos del IVA que es más algún otro impuesto como el IAS, que van directamente a la seguridad social, a las erogaciones de la seguridad social, cuando eso no alcanza, renta general, el Estado a través de rentas generales pone el resto, asiste a la seguridad social para que se sigan pagando todas las cosas, siga funcionando el Banco de Previsión Social. Y mira, yo me voy a remitir a un estudio que hizo la Asesoría Económica del Banco de Previsión Social, donde dice, y nosotros son datos con respecto a lo que es el PBI, ¿verdad?, al Producto Bruto Interno. ¿Cuánto asistía el Banco de Previsión Social en la década del 90 y en los principios del 2000, cuando las crisis grandes, en el 2000, 2002, el entorno contados en PBI era el 4% del PBI la asistencia que tenía el Estado en esa década, ¿verdad? ¿Qué significaba en lo que es el BPS? Como lo que ingresaba el BPS era el 50%, el otro 50% en la década en el 2002-2003 asistía el Estado en la mitad de las
de los gastos del BPS. ¿Está? Entonces, ahora estamos, hoy, 2014, que son el Producto Bruto Interno es el 0,25, es un cuarto punto de lo que es el PBI, de ese 4% que teníamos allá con un 50% que significaba los ingresos del BPS. Para el 2020, eso ni siquiera se va a duplicar, porque va a ser un 0,47%, o sea que no llega al 0,5%. Estamos hablando. Y para el 2024, o sea, dentro de 10 años, va a bajar un poquito y va a ser el 0,32%. Acá en el 2020 es porque se están, jubilando toda la tanda de los cuarentones del año 96, ¿verdad? Claro. Y después, estamos hablando a 10 años, o sea que a 10 años no vamos a tener más que un 0,10%, una décima parte del 1% de aumento. Entonces, para decir estas cantidades, porque te puedo decir en el 2045 lo que está proyectado, y está proyectado un 0,83%, ni siquiera el 1%. Recién dentro de 50 años, en el 2065, está previsto un 2,5%. Y fíjate tú que las proyecciones deben ser así a largo plazo en la seguridad social. Fíjate tú que no llegamos al 4%, y fíjate tú qué pasó en la década del 90. ¿Alguien dejó de cobrar la jubilación? ¿Alguien dejó de cobrar la pensión? ¿Alguien dejó de cobrar el seguro por enfermedad? No. ¿Está? Con esa asistencia. Entonces, el Banco de Previsión Social ni va a cerrar, ni mucho menos, ni va a dejar de cobrar de pagar la jubilación. En un contexto distinto, porque tú sabes que la cobertura que había en el 2002 no es la misma. Había 100.000 asignaciones familiares, hoy hay 500.000. Había la mitad del seguro de paro, de cobertura de seguro de paro a las personas. Había 200.000 jubilaciones menos que los que hay ahora. Entonces, con todo eso, pero también tenemos que ver que había 900.000 aportantes y hoy hay 1.600.000. Y tendremos que ver ese 22% que significan 400.000 informales que no están dentro de la seguridad social, cómo seguir aplicando, seguir creando leyes y normativas para incluir a esas personas que hoy no están en la seguridad social y que son parte del aporte. Y que además tenemos que hay una fuga muy importante de lo que son los ingresos genuinos del BPS hacia las AFAP, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver todas esas cosas y aún así no vamos a llegar a ese 4% que se precisaba de asistencia, o ese 50% si lo tomamos con respecto a los ingresos, 4% del PBI. O sea que esto, dando esos números que son difíciles y demás, y que a veces no encontramos, como de un 4,5 estamos a un 0,25 y vamos a llegar en 50 años a un 2,5. Muy bien. Entonces, no es que esté en debacle, como tú decías, bien decías, porque esa es la opinión, y lo que queremos es decir, bueno, hay tranquilidad, sí hay una tranquilidad de que va a haber y que la asistencia no va a ser el 50% como en la década del 90 y del 2000, y sin embargo, aún así, y porque lo dice la Constitución de la República, el Banco de Previsión Social va a seguir funcionando. Porque si no alcanzan ese financiamiento tripartito del que hablamos, el Estado, o sea, todos nosotros, a través de rentas generales, a través de otros impuestos que pagamos, aún no teniendo derecho a la seguridad social, porque el IVA lo pagamos todo cuando vamos a comprar un kilo de azúcar, aún así, bueno, el Estado tiene la responsabilidad, y así lo ha hecho y lo ha demostrado, en distintos, en ámbitos mucho más malos que los de hoy. Podemos decir que hoy tenemos un colchón a 50 años, que no es poca cosa decir, no es poca cosa. Muy bueno y con mucha mayor cobertura. Celia Bence, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, gracias por esta salud en el aire compartida, gracias por el reencuentro, nos reencontramos hablando de eso muy prontito en cualquiera de estos martes, que tengas una excelente jornada y ahora respiramos un poco más tranquilos después de haberte escuchado. Bueno, que pases muy bien.
Bueno, con mucho gusto y me alegro entonces, ¿no? Hasta muy pronto. Un abrazo y hasta muy pronto.